Mis colegas banqueros, junto con el director general, me excluyeron de una reunión en la que participaban 7 personas. Verás, al parecer, no había lugar para alguien proveniente de una familia monoparental. Salí en silencio e inmediatamente le conté todo a mi madre. Su respuesta fue contundente. Cierra mi cuenta de 10.000 millones. Señorita sin padre, su presencia en las reuniones es innecesaria. ¿Qué importancia tiene mi origen familiar en absoluto? ¿No me has oído, vieja? ¿Te está fallando el oído? En nuestro campo, la confianza es la base de todo. ¿Se puede realmente confiar en alguien de una familia monoparental? ¿Qué argumento tan ridículo esgrimió Esteban, el empleado más joven? Aunque ya antes se había permitido comentarios groseros, esta vez había caído tan bajo como para humillarme por las circunstancias de mi familia, algo que escapaba completamente a mi control. Qué desdichada debe ser la vida de Esteban para que sienta la necesidad de degradar a la gente de esa manera. Insultos. ¿Insultar a alguien tan gravemente? ¿Es eso correcto? Me voy ahora mismo. Aunque me pareció salir de la habitación con aire de confianza, en cuanto me quedé sola, las lágrimas brotaron sin control. Jamás imaginé que a mi edad me reprocharían haber crecido sin padre. A pesar de todos mis esfuerzos, me enfrentaba a una realidad insuperable que amenazaba con quebrarme. En momentos así, siempre pienso en una persona en particular. Tengo un aliado maravilloso que ha llenado mi vida de color. Aunque mi madre y yo hemos vivido solas hasta ahora, es gracias a esa persona que he podido superar tantas dificultades. Corrí hacia mi madre, pensando que soy Josefina Valdez, una empleada bancaria de 43 años. Emma, mi madre de 70 años, vive conmigo. Me sumergí de lleno en el trabajo, sin descansos, y antes de darme cuenta, había alcanzado esta edad. El tiempo dedicado a interactuar con los clientes me ayudó a comprender que eso no es un problema. Debemos recordarlo constantemente. Atender a los clientes en el mostrador, junto con el cuidado de mi madre, es el aspecto más significativo de mi trabajo. Mi madre y yo hemos pasado por muchas dificultades durante nuestra vida juntas. Le debo todo, ya que me crió sola desde los 10 años. Ni siquiera puedo empezar a imaginar las pruebas por las que debe haber pasado. No dudo que mamá hizo innumerables sacrificios de los que yo ni siquiera era consciente. Por eso mismo, jamás podría ignorarla. Mi relación con mi madre es el cimiento de mi existencia. En medio de las tormentas de la vida, ya sea en el trabajo o en asuntos personales, la familia siempre ha sido nuestro refugio, nuestro único puerto seguro. En mis recuerdos más tempranos, parecía que teníamos todo lo necesario y llevábamos un estilo de vida lujoso. Nuestra casa era tan enorme que los invitados a menudo se perdían en ella. Tenía un ala separada y un jardín impresionante. Incluso, teníamos personal de servicio dispuesto a satisfacer cualquier petición. Solía pensar que podía conseguir cualquier cosa que deseara. Sin embargo, a los 10 años, mi vida dio un giro brusco, como si todo se hubiera derrumbado de repente. Mis padres entraron inesperadamente en mi habitación mientras jugaba con mis muñecas. Mi madre estaba al borde de las lágrimas, mientras que el ceño de mi padre estaba fruncido con enfado. ¿Qué ocurre? Josefina, escucha con atención. Desde hoy, tenemos que dejar esta casa. ¿Qué quieres decir? Esta casa ya no es nuestra. De ahora en adelante, viviremos en otro lugar. Las preguntas giraban como un torbellino en mi cabeza. Me quedé desconcertada, pero mi madre, en silencio, empezó a meter mis cosas en una bolsa. Parecía que la conversación sobre marcharnos era cierta. He guardado tu ropa. Ahora elige qué juguetes quieres llevarte. ¿No puedo llevármelos todos? Eso podría ser difícil. Elige solo los que sean más importantes para ti. Acostumbrada a una vida de lujo, no podía imaginar lo que significaría mudarse a una pequeña habitación. En todo el mundo no había nada que pudiera hacer, excepto quedarme con mi madre, estuviera donde estuviera. Veía a mi padre caminar inquieto a nuestro lado, apremiándonos. Agarré la muñeca que tenía en las manos y decidí llevármela. Estaba inspirada en una niña de otro país. Metí la ropa y los accesorios de la muñeca en el espacio que quedaba en la bolsa. ¿Estás lista? Entonces, vámonos. Y así, dejamos la casa. No entendía lo que estaba pasando y miraba nerviosamente a mi alrededor mientras caminábamos por el largo pasillo. La casa estaba llena de cosas, pero no sabía qué hacer. Me sentía muy confundida y tensa. La incomodidad agarrotaba mis movimientos mientras nos dirigíamos a la salida.
Escuché de pasada las voces del personal de servicio que venían de una de las habitaciones. Aparentemente, mi padre había encontrado una mujer más joven con la que quería volver a casarse, por lo que mi madre ya no era necesaria. Su tono estaba lleno de una excitación irresponsable, como si disfrutaran cotilleando sobre nuestra familia. Mi padre no mostraba ningún signo de preocupación. Mirando hacia atrás, probablemente solo quería evitar las exigencias de la pensión alimenticia o cualquier otra complicación. Siendo un hombre chapado a la antigua, lo más seguro es que usara su autoridad como esposo para divorciarse de mi madre. Mi madre, con su fuerte carácter, no lloró ni se quejó. Comprendió en silencio las intenciones de mi padre y aceptó el divorcio. Cuando salimos de la casa, nadie del personal que normalmente nos despedía salió a decir adiós. Tampoco había coche esperándonos, así que las dos empezamos a caminar por la carretera. Apenas podía mirar al frente. Los brillantes zapatos de cuero adornados con elementos decorativos se rayaron rápidamente y los dedos de los pies empezaron a dolerme. Nunca en mi vida había caminado tanto. Aún así, mi madre no se detuvo. Apretó los dientes, mantuvo la mirada fija al frente y simplemente siguió caminando. No pude evitar darme cuenta de que algo había cambiado drásticamente. Mi madre se dirigió directamente a una agencia inmobiliaria y eligió un apartamento que se podía alquilar de inmediato. ¿Qué es un apartamento? Es donde viviremos a partir de ahora. Cuando llegamos frente al edificio, no podía entender cómo un lugar así podía ser el hogar de alguien. Para describirlo con las palabras que entendía entonces, parecía un cobertizo de almacenamiento. Era viejo, con un aspecto general apagado y descolorido. Las columnas y las paredes parecían antiguas, y no pude evitar preocuparme si realmente podrían proteger del viento y la lluvia. El interior del apartamento era igualmente deprimente, polvoriento y poco acogedor. Al principio, incluso me negué a entrar. ¿De verdad vamos a vivir aquí? Me gustaba más nuestra antigua casa. Te acostumbrarás pronto. Es solo por un tiempo, respondió mi madre, con el rostro tenso. Para una mujer como ella, que había vivido como la señora de la casa en una espaciosa mansión con sirvientes, mudarse a un apartamento tan viejo debió de ser una humillación. Nunca expresó su descontento como yo, pero estoy segura de que por dentro no estaba tranquila. Hasta ese momento, mi madre no había trabajado, y teníamos muy pocos ahorros. La pequeña cantidad de dinero que mi padre nos dio apenas cubrió el depósito del apartamento y algunas necesidades básicas antes de agotarse. El concepto de no tener dinero era una experiencia completamente nueva para mí. Siempre que antes escuchaba la frase «no tengo dinero» en conversaciones o en la televisión, nunca lo relacionaba conmigo misma. Pensaba que era una especie de broma o simplemente un comentario casual, sin seriedad. Pero ahora era diferente. Cuando pedía golosinas o juguetes como solía hacer, mi madre me miraba con tristeza y decía, «Quizás la próxima vez». Aprendí rápidamente que la próxima vez no llegaba muy a menudo. También me trasladaron de mi colegio privado a uno público. El ambiente era completamente diferente, y al principio estaba confundida, pero con el tiempo empecé a ver las ventajas. Había otros niños que eran tan pobres como nosotros, y ya no sentía la presión de gastar dinero solo para encajar. Poco a poco llegué a comprender que no tener dinero no era algo de lo que avergonzarse. Era como crecer, simplemente una parte natural de la vida. Esta comprensión me abrió una nueva perspectiva. Al lado de nuestro apartamento había una casa unifamiliar donde vivía el propietario. El dueño, un hombre mayor llamado Miguel, parecía tener debilidad por los niños. Fue amable conmigo e incluso me permitió visitar su casa. A pesar de ser el dueño de nuestro edificio de apartamentos, Miguel vivía modestamente y pasaba sus días de manera práctica y sin lujos. Creo que su estilo de vida era típico de un jubilado. En aquel entonces, para mí, sentarme en la alfombra de su casa y ver la televisión era una experiencia completamente nueva. Miguel vivía solo, así que podía visitarlo en cualquier momento sin sentir que molestaba a nadie. Iba a verlo a menudo, atraída por su carácter amable y su comportamiento tranquilo, y él siempre me recibía calurosamente, sin mostrar nunca el más mínimo signo de molestia. Miguel me enseñó gradualmente cómo era realmente el mundo exterior. «Josefina, ¿quieres venir a mi casa hoy?» «Sí, iré. Quiero ver una serie». Te empiezan a gustar las mismas cosas que a mí. Ver la televisión con Miguel era muy divertido.
Fue la primera vez que realmente disfruté pasando tiempo con alguien, y, además, Miguel a menudo me daba algo de picar durante mis visitas. No eran las golosinas elegantes a las que estaba acostumbrada, pero tenían un encanto casero y reconfortante que me encantaba. A Miguel parecía encantarle la fruta, y a menudo compraba frutas de temporada en una frutería cercana. Gracias a él, me volví más consciente del cambio de las estaciones y empecé a prestar atención al mundo que me rodeaba. Cuando pienso en lo que podría haberme pasado si Miguel no hubiera estado allí, me da miedo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que antes de mudarnos, yo era la definición misma de una niña mimada. Cuando nos mudamos por primera vez al viejo apartamento, lo odiaba tanto que incluso le exigí a Miguel que nos ayudara a encontrar un lugar diferente. La elegante muñeca que traje de nuestra casa anterior se sentía completamente fuera de lugar en mi nueva vida y me molestaba. Un día, abrumada por la frustración, le tiré la muñeca a Miguel, diciéndole que me dejara en paz. Pero en lugar de enfadarse, simplemente la recogió. La sacudió suavemente y me la devolvió. Escucha, Josefina, ahora puede que no te guste este viejo apartamento, pero lo que realmente importa es lo que hay dentro. No importa dónde vivas, tu valor no cambia ni un ápice. Tienes algo maravilloso dentro de ti, algo que brilla intensamente. Cuídalo y ayúdalo a crecer. En ese momento no entendí completamente lo que Miguel quería decir, pero me repitió esas palabras muchas veces a lo largo de los años. Finalmente, su mensaje caló, casi como si lo hubiera memorizado, y se convirtió en parte de mí. Ahora estoy profundamente agradecida a Miguel. Si no nos hubiéramos mudado al lado de él cuando tenía 10 años, habría crecido para convertirme en una persona insoportable y egocéntrica. Aprender sobre las dificultades y el valor del trabajo duro me permitió crecer mucho más de lo que había imaginado. El tiempo que pasé con Miguel se ha convertido en un tesoro invaluable para mí. Miguel mismo fue quien brilló intensamente, guiándome por la vida como un faro. Para mi madre, que acababa de empezar un trabajo al que no estaba acostumbrada, debió de ser un alivio saber que Miguel estaba allí para cuidarme y brindarme apoyo emocional. Fue un verdadero benefactor para nuestra pequeña familia. Ser expulsadas de nuestra antigua casa fue una experiencia impactante, pero llegué a creer que cada dificultad es una gran oportunidad. No había problemas irresolubles. Comprendí que es importante valorar los esfuerzos y las decisiones tomadas. Me sumergí por completo en el aprendizaje. Asistía a clases con más entusiasmo que nadie y absorbía conocimientos como una esponja. Incluso como estudiante universitaria, seguía escribiendo mis trabajos en la mesa de Miguel. Para mí, su casa se sentía mucho más reconfortante que mi propia habitación. Josefina, me alegro de que hayas venido. Tengo un pastel que me dieron hoy. ¿Quieres compartirlo? Miguel, ahora con algunas arrugas más que cuando nos conocimos, me recibía con una cálida sonrisa. Pensé que en cuanto empezara a ganar dinero en el banco, le compraría a Miguel un pastel realmente especial, uno cubierto con mucha fruta. La calefacción de su habitación calentaba el aire y la tetera encima emitía un suave silbido. Miguel siempre decía que no necesitaba nada más lujoso que eso. A menudo me preguntaba cómo reaccionaría si lo sorprendía con algo un poco más elegante. Con esos pensamientos en mente, me lancé a mis estudios, pero en medio de nuestras vidas pacíficas sucedió algo increíble. Miguel falleció repentinamente de una enfermedad inesperada. Cuando escuché la noticia de uno de sus parientes, me quedé completamente atónita. Sentí como si el mundo se hubiera vuelto blanco y negro, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La vida cotidiana que pensé que duraría para siempre terminó tan abruptamente. Miguel ya no estaba en este mundo. Cuando empecé a perder el conocimiento por la conmoción, el sonido de los sollozos de mi madre a mi lado me devolvió a la realidad. Después de eso, las dos lloramos hasta que no nos quedaron lágrimas. Parecía que estábamos solas de nuevo, solo nosotras dos. No era solo tristeza, era una abrumadora sensación de pérdida. El pequeño sueño de invitar a Miguel a un pastel de frutas ahora era algo que nunca podría hacerse realidad. El lugar reconfortante que había conocido desde que tenía 10 años ahora se había ido. A partir de ese momento, dejé de visitar la casa de al lado y me concentré en estudiar sola en nuestro pequeño apartamento. Ya no estaba Miguel para bromear conmigo cuando me atascaba en un problema. Cada vez que encendía la televisión, encontraba repeticiones de la serie que a Miguel le encantaba.
No podía evitar sentir lo extraño que era continuar mi vida diaria sin él. Pasaron 2 años desde aquellos días difíciles y conseguí una oferta de trabajo en un banco importante. Deseaba tanto poder compartir la noticia con Miguel. Mi madre, sintiendo mis emociones, celebró por las dos con un entusiasmo exagerado. «Lo hiciste tan bien. Estoy más feliz ahora que nunca en mi vida. Te has vuelto tan exitosa. Miguel debe estar cuidándote desde arriba». «Sí, yo también lo creo. No te preocupes, mamá. De ahora en adelante, me aseguraré de que puedas vivir cómodamente». Después de hacer esa promesa, me dediqué a mi trabajo durante los siguientes 20 años. Incluso, para alguien como yo, había personas con las que no me llevaba bien. O más bien, había una persona que parecía verme como un enemigo. Se llamaba Esteban. Era un poco más joven que yo. Probablemente todavía no llegaba a los 40. Esteban se unió al banco con bombos y platillos, ya que era el hijo del presidente. Para alguien que no debería haber tenido rivales, Esteban aparentemente me encontraba irritante. La razón: me había ganado la confianza del vicepresidente. 10 años atrás había ganado un premio interno a la excelencia en el servicio al cliente. Ahora estaba en condiciones de capacitar a empleados junior en el mismo campo. Aunque me resultaba un poco embarazoso, el vicepresidente me había llamado un modelo a seguir para otros empleados. El vicepresidente valoraba mucho mis habilidades. «Josefina, tu servicio al cliente les da a las personas una sensación de tranquilidad. No es raro que los clientes acudan a nosotros con ansiedad. Me gustaría que continúes haciendo un trabajo que alivie esas preocupaciones». Gracias por sus amables palabras. Haré lo mejor que pueda. Ganarme la confianza de los altos ejecutivos fue algo que aprecié profundamente, pero tuvo una desventaja. Esteban se volvió aún más hostil conmigo. Abiertamente se refería a mí como una espina clavada en su costado. Rodeado de un grupo de aduladores que se beneficiaban de su influencia, Esteban vivía en un entorno en el que podía decir lo que quisiera. Tan pronto como Teo, el vicepresidente, salía de la habitación, Esteban comenzaba con sus comentarios sarcásticos. «Adulando de nuevo. Para eso es lo único que sirves, vieja. Basura como tú no debería interponerse en mi camino». «No estoy tratando de interponerme en tu camino. Por favor, Esteban, concéntrate en tu propio trabajo». No importaba cuánto intentara ignorarlo, siempre encontraba la manera de provocarme. Desmenuzaba todo lo que hacía, señalando incluso los errores más pequeños. No pude evitar pensar cuánto mejor estaría si dirigiera esa energía obsesiva hacia su propio trabajo. «Oye, vieja, he oído que eres de una familia monoparental». Esteban finalmente se había enterado de la situación de mi familia, probablemente por alguien más. No era sorprendente. Nunca había ocultado el hecho de que crecí en una familia monoparental. No me siento avergonzada por ello. De hecho, me enorgullezco de haber trabajado duro a pesar de esas circunstancias. Sí, es cierto. He vivido con mi madre desde que tenía 10 años. En serio, qué triste. Ni siquiera puedo imaginar cómo es crecer en un hogar sin ambos padres. Supongo que solo tuviste que aguantar y colarte en nuestro banco, ¿verdad? Para Esteban, la idea de una familia monoparental equivalía inmediatamente a ser pobre. Claro, vivir solo con mi madre no fue fácil, pero no creía que nadie tuviera derecho a hacer suposiciones al respecto. Sin embargo, Esteban no era del tipo que escuchaba razones. «Pobre vieja, supongo que también tendremos que bajar los estándares de tu trabajo. Es hora de la reunión. Salgamos». Teníamos que ir a otra sucursal por un asunto relacionado con el trabajo, y a Esteban y a mí nos asignaron para manejarlo juntos. Esteban siempre usaba su influencia para tomar un taxi para el viaje. Un taxi llegó frente a nosotros y Esteban subió. Cuando estaba a punto de seguirlo, la puerta se cerró de golpe. A través de la ventanilla pude oír la fuerte voz de Esteban. «La gente como tú debería simplemente caminar. Nos vemos». El taxi se fue. Por un momento me quedé atónita, pero luego me di cuenta de que en realidad podría ser mejor que viajar con Esteban. Empecé a caminar hacia la estación. Lo que me sorprendió fue que cuando llegué a nuestro destino, pensé que Esteban ya estaría allí, pero no estaba por ningún lado. Después de esperar con el cliente, apareció 30 minutos tarde. «Lo siento, me quedé atascado en el tráfico». «Llegó tarde», señaló el cliente. «Llegaste después que yo», me espetó Esteban. En ese punto, uno de los empleados de la otra sucursal preguntó por qué habíamos llegado por separado.
Esteban había usado algunos privilegios extraños para tomar un taxi. Sabía que las carreteras estarían congestionadas, pero aún así salió en el último minuto. Avergonzado, Esteban se puso rojo brillante y miró hacia abajo. Estaba claramente molesto, y no dijo una palabra durante el resto de la tarde. También hubo una vez en que traje un café de una cafetería al trabajo. Esteban frunció el ceño, se acercó a mí y me criticó. ¿Por qué compras un artículo de lujo así? Ese lugar cuesta casi $10, ¿no? Tratando de ir de moderna con ese café elegante. No te pega, vieja. Lo ignoré y me senté en mi escritorio. Quizás mi indiferencia lo molestó, porque se acercó y volcó mi taza de café. El café se derramó por todas partes, incluso empapando el escritorio de al lado. Rápidamente agarré un paño y lo limpié. Afortunadamente, el escritorio estaba bien organizado y el papel parecía estar bien. El verdadero problema era el ordenador. Justo cuando terminé de limpiar el derrame, llegó la persona del escritorio de al lado, solo para descubrir que su ordenador no encendía. Aparentemente, el café se había filtrado y lo había estropeado. Informé de las acciones de Esteban a nuestro gerente exactamente como sucedieron. Pensé que podría enfrentarse a medidas disciplinarias, pero parece que solo recibió una advertencia verbal. La influencia de su padre, el presidente del banco, era innegable. El empleado del escritorio vecino se vio obligado a soportar la inconveniencia de no tener un ordenador operativo hasta que se pudo proporcionar uno nuevo, lo cual fue desafortunado. Para entonces, el comportamiento de Esteban había sobrepasado los límites de lo que yo podía manejar sola. Se había convertido en un problema en todo el lugar de trabajo. Por esta época surgió un nuevo problema. Se reveló que los índices de satisfacción del cliente de nuestra sucursal eran más bajos que los de otras sucursales y se convocó una reunión de emergencia. Los asistentes incluyeron al presidente del banco, Esteban, 4 de sus asociados cercanos y a mí. Como alguien conocida por sus sólidas habilidades de servicio al cliente, fui invitada a la reunión. Originalmente, Theo, el vicepresidente, también se suponía que debía asistir, pero fue llamado en el último minuto. Previamente, Theo había explicado que me quería en la reunión para compartir soluciones como especialista en servicio al cliente. Le dije que no estaba segura de si podía contribuir mucho, pero me aseguró que mi enfoque diario del trabajo valía la pena aprenderlo. Sin embargo, cuando comenzó la reunión, sucedió exactamente lo contrario. Nadie prestó atención a nada de lo que dije. Parecía que Esteban y su grupo habían decidido de antemano ignorarme por completo. Incluso el presidente, que no se llevaba bien con Theo, sonrió con suficiencia sin intervenir. La atmósfera tóxica en la habitación me enfureció. ¿Cómo podríamos siquiera empezar a identificar formas de mejorar el servicio al cliente cuando nadie estaba dispuesto a tener una discusión productiva? Incapaz de tolerarlo por más tiempo, alcé la voz e insistí en abordar el estado del servicio al cliente de nuestra sucursal. Por primera vez, Esteban me miró y luego dijo algo increíble. Señorita sin padre, usted no pertenece a las reuniones. ¿Qué importancia tiene mi origen familiar? ¿No me ha oído? Se te está yendo el oído, vieja. En nuestra industria, la confianza lo es todo. ¿Alguien realmente puede confiar en alguien de una familia monoparental? Un argumento escandaloso. Recientemente, había estado haciendo un esfuerzo adicional para evitar errores, sabiendo que Esteban siempre estaba atento a cualquier oportunidad para criticarme. Si bien sus comentarios sarcásticos habían disminuido, su frustración claramente se había acumulado. En cambio, ahora había cruzado la línea al atacar algo que estaba fuera de mi control: mi origen familiar. Rebajarse tanto solo para insultar a alguien. La mezquindad de Esteban me hizo sentir casi lástima por él. ¿Entonces está diciendo que mi opinión no está siendo considerada? Por supuesto que no. ¿A quién le importa lo que piense una vieja como tú? Nosotros nos encargaremos de los problemas. Puedes empacar en silencio e irte. Ya veo. Bueno, me iré entonces. Salí de la habitación con tanta confianza como pude reunir, pero las lágrimas brotaron una vez que estuve sola. A esta edad, nunca pensé que alguien mencionaría mi origen monoparental como un insulto. Si Miguel estuviera aquí, me preguntaba qué habría dicho. No te preocupes por eso. Lo que importa es lo que hay dentro, me habría tranquilizado. Incluso ahora, la niña de 10 años dentro de mí anhelaba su aliento. A pesar de mis mejores esfuerzos por superar a todos y probarme a mí misma, me encontré desanimada por una realidad insuperable.
Les informé a mis colegas que me iba temprano y me dirigí a casa mientras el sol todavía estaba alto. Ahora vivo en un apartamento espacioso, después de haberme mudado del viejo lugar de Miguel. Mi regreso temprano sorprendió a mi madre. ¿Por qué estás en casa a esta hora? Conteniendo las lágrimas, tomé las manos de mi madre y le conté todo lo que había sucedido. Mientras hablaba, la ira que había estado reprimiendo comenzó a aumentar. Todas las dificultades que habíamos soportado juntas, apoyándonos mutuamente en cada desafío, y que Esteban, que no sabía nada de nosotras, nos descartara con un solo comentario sobre ser de una familia monoparental. Una ola de emociones indescriptible me invadió. Mi madre también debe haberlo sentido, ya que su expresión se volvió cada vez más severa. Cuando terminé, su rostro estaba rojo de ira. Sin dudarlo, mi madre cogió el teléfono y llamó a mi sucursal bancaria. Hola, soy Emma Valdez. Me gustaría retirar mi cuenta de 10.000 millones. Admiré su determinación. Había heredado una suma considerable de Miguel después de su muerte. Sus parientes insistieron en que la aceptara, pero ella sintió que era demasiado valiosa para usarla frívolamente, así que decidió invertirla. Nunca imaginé que mi madre tuviera talento para invertir. Explicó que quería guardarlo para una emergencia. A lo largo de los años, había convertido la herencia de Miguel en una cantidad enorme. Aunque habría sido más inteligente diversificar los depósitos en varios bancos, ella eligió mantenerlo todo en mi sucursal debido a nuestra conexión. Esta era su forma de mostrar confianza en mi banco. Las acciones de Esteban habían traicionado esa confianza. Mi madre siempre se había enorgullecido de que yo trabajara para el banco, pero saber que era un lugar donde ocurría acoso mezquino era una cuestión completamente diferente. Mientras discutíamos esto, sonó el timbre. Cuando abrí, encontré al presidente del banco, a Esteban y a Teo, parados allí. Los invité a pasar. Tanto el presidente como Esteban se sorprendieron al verme. ¿La hija de Emma es Josefina?, murmuró el presidente. Aparentemente, ni siquiera yo sabía que mi madre tenía tales activos. Entonces, ¿qué los trae por aquí?, preguntó mi madre con tono uniforme. Por supuesto, se trata del retiro, comenzó Teo. Para ser honesto, si retira 10.000 millones, nuestra sucursal enfrentará serios problemas, añadió el presidente, mirando de reojo a Esteban. Como de costumbre, Esteban habló en un tono tranquilo, pero había un sutil toque de pánico en su voz. Mi madre, sin embargo, se mantuvo inquebrantable. La razón es simple, declaró. A mi hija le dijeron en la reunión de hoy que las personas de familias monoparentales son innecesarias. Los ojos de Teo se abrieron con sorpresa. ¿Qué? ¿Eso sucedió? Lo siento mucho. No estuve presente en la reunión. Esteban, ¿es esto cierto? Esteban asintió a regañadientes. ¿Cuál es el significado de esto? Teo se volvió hacia Esteban. ¿Crees que ese tipo de comportamiento es aceptable para un profesional? Es completamente vergonzoso y totalmente inaceptable. Esteban no tenía excusa. Bueno, era solo una broma. Hay cosas sobre las que puedes bromear y cosas sobre las que absolutamente no puedes, espetó Teo. Incluso si fuera una broma, tus comentarios son inexcusables. Ya no puedo confiar en ti, en ninguna capacidad. Teo se disculpó rápidamente conmigo. Luego, les indicó a Esteban y al presidente del banco que se disculparan con mi madre y conmigo. Incluso Esteban, que había sido tan arrogante, no pudo evitar disculparse cuando estaban en juego 10.000 millones de dólares en depósitos. Sin embargo, mi madre se mantuvo firme en su decisión y procedió a retirar sus fondos, obligando a los hombres a irse. Al día siguiente en el trabajo, me informaron que se llevaría a cabo otra reunión y que esta vez Teo asistiría. También se me indicó que participara. En la reunión, Teo presentó varios correos electrónicos, todas quejas dirigidas a Esteban. Resultó que Esteban había estado recibiendo quejas por su nombre durante algún tiempo. Señor presidente, eche un vistazo. El desempeño de su hijo está lejos de ser encomiable. Para ser franco, la forma más rápida de mejorar la satisfacción del cliente de esta sucursal es reasignar a Esteban. ¿Qué piensa?, preguntó Teo. La tensión llenó la habitación. Hasta ahora, cada vez que Esteban hacía algo, el presidente del banco y sus aliados siempre lo habían protegido. Pero con 10.000 millones de dólares retirados, ¿alguien tenía que asumir la responsabilidad? Como resultado, Esteban fue reasignado a un puesto irrelevante sin responsabilidades reales. Desde entonces, no he escuchado nada sobre la reputación de Esteban.
Parece que está viviendo una vida tranquila y sin complicaciones, completamente fuera del centro de atención. Pero para alguien tan orgulloso como Esteban, eso debe ser lo más insoportable de todo. Además, esta primavera, el presidente del banco será reemplazado y Theo asumirá el cargo. El personal recibió en silencio el cambio, aliviado de que una persona sensata estaría a cargo. Mi madre aprovechó esta oportunidad para distribuir sus activos entre varios bancos. Lo había estado considerando durante un tiempo, dijo. Esto reduce el riesgo y al final resultó para mejor, añadió con una sonrisa satisfecha. Con Esteban fuera, ahora puedo trabajar sin estrés. El rendimiento de la sucursal ha mejorado y me han ofrecido un ascenso a gerente de sucursal. Por supuesto, acepté sin dudarlo. Si bien estoy nerviosa por las nuevas responsabilidades, estoy más emocionada de ver hasta dónde puedo llegar. Esta primavera será una época ocupada para mí. Hoy es el aniversario de la muerte de Miguel. Mi madre y yo visitamos la tumba y le ofrecimos flores. También colocamos algunas de las frutas favoritas que compramos cerca. Miguel siempre dijo que Josefina se convertiría en una persona increíble, dijo mamá en voz baja. Y mira, tenía razón. Todavía me queda un largo camino por recorrer, respondí. Algún día quiero poder ayudar a otros como lo hizo Miguel. Oh, ya eres una hija de la que estoy orgullosa. Escuchar palabras tan inesperadas me sorprendió. Miré a mi madre y la vi mirando la lápida con lágrimas en los ojos. Quizás, frente a Miguel, ella podía expresar sus verdaderos sentimientos. Miguel nos ayudó incluso en nuestros momentos más difíciles a aferrarnos a nuestra dignidad. Es gracias a esa experiencia que puedo decir con confianza que somos quienes somos hoy. Aunque es triste que tuviéramos que separarnos durante nuestro viaje, siempre apreciaré lo que nos dio y lo llevaré adelante. Mientras estaba allí perdida en mis pensamientos, alguien se acercó a la tumba. Era un hombre mayor. Cuando miré más de cerca, me quedé atónita. Era Theo. ¿Theo? ¿Qué te trae por aquí? ¿Josefina? ¿Y tú? Le expliqué mi conexión con Miguel. Theo asintió profundamente. Ya veo, tengo una historia similar. Cuando era estudiante, vivía en el apartamento de Miguel. A ver, eso debe haber sido hace unos 34 años. Resultó que los caminos de Theo y mi familia se habían cruzado, entrando y saliendo del apartamento de Miguel, uno tras otro. La coincidencia nos emocionó. Entusiasmados, compartimos recuerdos del mismo apartamento, sus peculiaridades únicas, como los arañazos en las vigas o el color de las pantallas de las lámparas. Cuando era estudiante, Miguel también me cuidó mucho. A menudo me daba frutas de temporada. Lo mismo conmigo. Miguel fue muy amable con nosotras. Theo miró la fruta que habíamos puesto en la tumba. En sus manos había una cesta de fruta similar. He estado tan ocupado con el trabajo que no he podido visitarlo en sus aniversarios. Pero tal vez porque estoy envejeciendo, este año sentí que tenía que venir. Y ahora, encontrarme contigo aquí, se siente como si Miguel nos hubiera unido. Siento lo mismo. Encontrarme contigo aquí se siente como una conexión especial. Por favor, cuéntame más sobre tus recuerdos de Miguel. La suave insistencia de Theo y los recuerdos compartidos de Miguel me ayudaron a entenderlo mejor. Theo se comportaba como si hubiéramos sido amigos de toda la vida. Abrumada por la emoción, perdí la noción del tiempo mientras compartíamos historias. A pesar del frío, Theo realmente parecía alguien que había heredado la amabilidad de Miguel. Hablar con él se sentía natural, como si pudiera abrirme por completo. Mi madre parecía sentir lo mismo. Era como si hubiéramos ganado otra persona importante en nuestras vidas. Aunque todavía era una temporada fría, bajo el suelo se agitaban los signos de la primavera. Fue un día que nos recordó los nuevos comienzos y las conexiones. ¿Qué crees que ayudó a Josefina y a su madre a no derrumbarse bajo la presión de las circunstancias y a mantener su dignidad? ¿Alguna vez te has enfrentado a una injusticia similar en el trabajo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Esta historia está basada en hechos reales y muestra lo importante que es mantenerse fiel a uno mismo y cómo la ayuda y la justicia pueden llegar de forma inesperada. Si te ha gustado la historia, por favor, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuevas historias de vida.